de todos los sábados y bueno, obviamente lo primero que dijo que hace un frío bárbaro afuera, así que viniste abrigadito. No, ¿Qué haces, Manuel? no traje noticias frescas. No traje noticias frescas. Bueno, me alegro. Bueno, hace 2 días fue 29 de mayo. Cordobazo. Y yo recordaba que hace 56 años estaba tirando piedras y tratando de, ¿cómo te diría? Preservarme de los palos y con muchísimo miedo, de un pibe de 18 años que no entendía nada, la verdad no entendía nada. Solo sentí, era estudiante, primer año de ingeniería, había aprobado casi milagrosamente el examen de ingreso que había puesto Onganía para las universidades, y sentí que tenía que estar con mis compañeros estudiantes, pero la verdad no tenía una conciencia política. Y estos días recordaba eso a la luz de lo que queremos transmitir en el taller de esta tarde. Porque, bueno, en estos 56 años viví muchas cosas y aprendí algunas. Y en función de eso me comparaba con aquel pibe que no entendía mucho. Tanto no entendía que en el 73 festejamos que habíamos dejado atrás la dictadura. Y creo que eso fue una ingenuidad. Que no se dejan atrás las dictaduras. Que se puede cambiar de signo de época, que se puede superar ciertas cosas, que se puede salir obviamente de la cosa más dramática, pero que van dejando señales, que van dejando huellas, y un poco eso lo que creo que en esta época tenemos que poner sobre la mesa. Hay que aprender que la vida es una serie como de oleadas, que hay momentos en que van en un sentido y momentos que van hacia otro, pero que no es que termina una y no quedó nada. Siempre hay seguimiento. Quedan semillas, quedan huevos de serpiente. De hecho, la dictadura de Onganía dejó el huevo de serpiente que terminó abriéndose en el 76. Porque ellos, lo digo para que mucha gente seguramente no vivía en esa época y algunos no lo recuerdan, la dictadura de Onganía vino con la idea de instalarse 20 años. Ellos decían que necesitaban 20 años para transformar el país en el sentido que lo quieren transformar los dueños, como dice Berkovich. Y duró 3. Y entonces entendieron que tenía que haber una próxima, y esa próxima ya no tenía que tener cuidado con ciertas cosas, no tenía que limitarse en la crueldad. Perdón, él duró 3, Onganía. Sí. Pero después no hubo un par de milicos que estuvieron hasta la vuelta de Perón. Después vino Levington, después vino Lanusse, pero ya esas dos fueron como concesiones a la derrota. Claro. O sea, fueron como hacer una derrota más digna. Está bien. ¿Se entiende? Sí, porque si no, para la audiencia por ahí queda como que la dictadura... Claro, ¿por qué del 66 al 73? Claro. En realidad, Onganía fue derrotado en el 69. Claro, sí. O sea, fue derrotado con el Cordobazo, concretamente. Ahí se dieron cuenta que había un elemento que no habían tenido en cuenta, que era que había una conciencia popular. Bueno, ahí tenés una de las consecuencias de las oleadas. Cada una de las oleadas fue quitando conciencia popular, y llegamos a hoy donde hay una digresión total porque esa conciencia no está.
Después del 69 se intentaron más o menos recomponer y en el 70 tuvieron el vivorazo, ¿no? Porque habían designado un interventor en la provincia de Córdoba, que cuando llegó su primer discurso fue que venía a cortarle la cabeza a la víbora de la subversión. El próximo movilización popular se llamó el vivorazo y volteó a ese interventor, y con eso se terminó de desarmar. De ahí se fue Onganía, vino Leviton, que fue un burócrata militar que estaba en la embajada de Argentina en Estados Unidos. Lo trajeron como una especie de prenda de paz y lo terminó sustituyendo Lanusse, que ya vino a negociar la salida, ¿sí? Pero, ¿de qué quería hablar yo? Es justamente de esas cosas que van dejando las oleadas negativas, que no lo pudimos hacer en la misma proporción en las oleadas positivas. O sea, ellos fueron cimentando la destrucción del cuerpo social, y en cada paso fueron dejando un pasito más, que después no pudimos recuperar. No pudimos llegar al mismo lugar donde estaba antes del retroceso. Cada derrota y cada etapa negativa nos dejó más atrás, nos dejó en peores condiciones. Y yo creo que tenemos que tomar cuenta de eso, porque todavía hay muchos compañeros que yo escucho pensando vamos a volver. Y yo creo que ya no va a ser posible. No va a ser posible el 2001. Hay gente diciendo esto es un menemismo recargado, con lo cual, ¿qué están diciendo? Va a llegar a un 2001. No va a haber un 2001, creo que no lo va a haber porque no están las mismas condiciones internas de las personas que integran este pueblo. Estamos más débiles, estamos más rotos, estamos más individualistas, más desperdigados, iba a decir que es más o menos lo mismo. Entonces no hay menos conciencia de colectivo. Hay menos confianza en el otro que está al lado mío. Y eso lo fueron construyendo paso a paso. Y yo creo que necesitamos poner ese foco. Hay gente que está diciendo, ya se van a dar cuenta y vamos a volver a ganar. No va a pasar. Y si pasara, porque primero para darse cuenta hay que tener un lugar donde darse cuenta, y creo que eso está vaciado. Ha sido usurpado. Así como en un momento usurparon el Estado y lo desguazaron, Menem, en algún momento usurparon las reglas económicas y la destrozaron al aparato productivo, Martínez de Oz, y dejó la ley de entidades financieras, por ejemplo, que todavía la estamos sufriendo hoy. Así como en algún momento usurparon la palabra republicano y le cambiaron el sentido, Macri. Hoy han usurpado el interior de las personas. Eso que hablábamos recién de esta señora que rompió un camión a fierrazo, pero que vos lo estás viendo cómo brota por todos lados, y vos me contabas que tuviste un episodio personal de esas cosas. Bueno, es la gente que está rota y que está solo reaccionando y solo sacando lo que ya no aguanta adentro. Y nos lo sacamos entre nosotros. Pero hay un objetivo para hacer eso. Evidentemente, han ido como consolidando la destrucción. ¿Podríamos engancharlo con que lo que están planteando eso con el tema de la batalla cultural? Exactamente, exactamente. Han ido desconstruyendo un Estado-nación con conciencia de pueblo, con conciencia de necesidad de sostenernos mutuamente. Correcto. Con sus idas y sus vueltas. A ver, no estábamos en el paraíso. No, obvio. Pero lo han ido desconstruyendo. Y yo quería acá, porque de alguna manera en el taller de esta tarde, que lo vuelvo a repetir, a las 6 de la tarde vamos a juntarnos a charlar y a tratar de bajar al nivel más básico el tema de cómo vivir la crisis, cómo transitarla y cómo gestionarla. Es interesante, te hago un paréntesis o un asterisco, como por otro lado, contradictoriamente a esto que estamos viendo, que lo ves vos, que lo veo yo, que lo ve mucha gente, por otro lado, cuando hay un desastre, una catástrofe, una inundación,
cómo buena parte de ese pueblo que está alterado, reacciona a favor de dar una mano a ese que... Bien, me parece interesantísimo que traigas este punto, porque si no pareciera que lo que yo estoy diciendo es un relato sin salida. Un relato salvaje, digamos. Sí, salvaje en contra nuestro, Sí, sí, digamos, obvio. digamos de autosalvajismo. Sí. No. Yo estoy diciendo que lo que en el fondo de cada uno de nosotros sigue estando latente la posibilidad del ser humano que somos. La posibilidad. Lo que digo, no nos confundamos de que con las viejas recetas, aplicando lo mismo, vamos a salir, porque esta crisis es inédita, no es, aunque se parezca, no es la misma crisis. Es la misma. ¿Se entiende? Y hay montones de ejemplos para ir dando. Exactamente. Entonces, no hay un lugar donde volver, hay un lugar que hay que construir para poder ir. Entonces, me parece que lo primero, y es lo que intento hacer, es tengamos conciencia de eso, porque si no nos vamos a confundir. Yo quería mencionar cómo fue ese proceso de construcción en algunos hitos concretos y prácticos. A ver, la dictadura del 76 hasta el 83, Martínez de Oz, mediante, destrozó el aparato productivo, como decíamos antes, nos instaló la deuda externa como mecanismo de sumisión, que hasta ese momento, de hecho, cuando dan el golpe, debíamos 7.000 millones de dólares. Sí. Parece un vuelto. Lo pierden en medio día de la caída de los bancos y las reservas ahora. Sí. Perdimos Malvinas y el Atlántico Sur, porque hasta ese momento era un territorio en disputa. Sí. Y nadie hacía nada. No lo manejábamos nosotros, pero tampoco lo manejaban los ingleses. Bueno, a partir de la guerra pasaron de hecho hay una base de la OTAN ahora, ¿sí? Y están poniendo en este momento una base de Estados Unidos en Ushuaia. E instalaron el dólar en el imaginario popular como el único mecanismo de reserva de valor. Hasta ese momento no existía eso culturalmente, hablando de batalla cultural. Vino Alfonsín y no pudo remontar la cuesta en la que nos habían desbarrancado. De hecho, se lo llevó puesto justamente la manipulación de ese mismo dólar que él había aceptado que debíamos. Sin revisar. Sin revisar y haciéndose cargo de que la deuda, la mayor parte de la deuda, que era deuda privada, de empresas privadas, el Estado se hacía cargo. Condición que puso la dictadura mediante Cavallo y mediante Melconian, que ahora parece ser un economista. Exactamente. Después de eso, como te digo, Alfonsín no pudo remontar el desbarranque que habíamos tenido en la dictadura, se fue, vino Menem, nueva oleada de la derecha, disfrazada de peronismo, ahí aparece otro desbarranque. Coparon un sentimiento popular y lo usaron a su favor, porque Menem vino como peronista. ¿Qué hace Menem? Desguaza el Estado como columna central del desarrollo económico. Instala una franja de pobreza que no volvimos a remontar nunca más, porque con los despidos del Estado hay un sector de la sociedad que cae en la pobreza como nunca había pasado y frivoliza la política. O sea, culturalmente instala la idea de que la política es cualquier cosa. O sea, destruye por dentro la única herramienta que tiene el pueblo para hacerse escuchar. Viene después del 2001, Duhalde, y viene el kirchnerismo. Desanda cosas, o sea, remonta cosas, da derechos, mejoran los salarios, mejora la calidad de vida,
se retoman algunas propuestas y proyectos nacionales de desarrollo autónomo, soberano, pero donde se juega el partido, como decimos siempre, en la cabeza y el corazón de la gente no remonta. Y no puede perforar el piso de pobreza que ya había dejado el menemismo. Lo baja, obviamente, cuando entra Kirchner había casi un 50% y bajan a 27, 28, pero de ahí no baja. Nada, no. Y en la cabeza y el corazón de la gente, la frivolización de la política, el alejamiento de lo que se dice en política y lo que se termina haciendo realmente en el territorio, hay una diferencia y eso no se vuelve a remontar. Eso hace que caigamos otra vez con el macrismo. ¿Y el macrismo qué hace en los próximos pasos? Se apropia y tergiversa valores, como decimos antes. Republicanismo, libertad. Se apropia de el aparato judicial. Ya de manera desembosada, no es que los jueces antes eran carmelita descalza, pero de manera desembosada. Y consolida la deuda externa nuevamente como el aparato de sumisión, casi colonial. Eso hace que el próximo gobierno pseudo peronista de Alberto Fernández no remonta absolutamente nada. Por errores propios. Errores propios, por cagonadas propias, por todo lo que vos quieras, pero acepta esa nueva deuda ilegítima que nos instala Macri y en el momento que la acepta firmó su certificado de defunción. Y todo eso nos trajo hoy acá, que es la suma de todas esas oleadas negativas que fueron dejando las huellas y las cicatrices que hoy todas juntas conforman una crisis absolutamente nueva a la que no le podemos dar las viejas respuestas. Ese es el planteo base que queremos nosotros dejar, que queremos poner en el taller que vamos a hacer esta tarde, y que se liga con las crisis personales, no están alejadas, no estamos hablando solo de crisis social o solo de crisis política, hay una crisis personal que ahora se acelera, y quizá lo desarrollemos en otra columna más adelante, con la manipulación que a través de las redes están haciendo del cerebro de los jóvenes. Ese es el panorama. Y vuelvo a retomar lo que me ponías vos sobre la mesa. Hay un ser humano en el fondo que está latiendo y que necesita tener una canalización. Ese que es solidario, ese que todavía se moviliza, ese al que todavía no lo insensibilizaron como para que no le duela el dolor del otro. Bueno, vos sabés que dos cosas. Lo primero es un dato que escuché por ahí dando vuelta y quería corroborar con vos, ya que estás más o menos conectado con el tema del pasado y del cordobazo. ¿Existe un documental sobre el cordobazo? ¿Escuchaste algo? Yo he visto algunos. Sí, hay uno fundamental que lo hizo un periodista en ese momento de Canal 10, que es el canal de la Universidad de Córdoba, que después se guardó las cintas, porque en aquel momento se filmaba con cinta, y se vino a Buenos Aires y se hizo muy famoso, un periodista muy famoso, en base a que trajo eso, o sea, se pasó un poco en Córdoba y después se trajo su parte con la cual hizo su carrera, que era el padre Villarruel, el padre de dos periodistas actuales, Darío y el otro no me acuerdo, Claudio. Bueno, el padre que vino a trabajar a Canal 13, se vino con eso, y en base a ese material se hicieron documentales. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, volviendo a la editorial tuya y volviendo al análisis o al cierre, digamos, de tu columna, ayer estaba mirando a raíz, o sea, hasta qué punto va a haber plantear esta pelea cultural. Ayer estaba mirando una especie de poncheo sobre distintas cuestiones que pasaron esta semana, que por supuesto en la primera parte de la editorial de hoy no es que no me acordé, lo tenía agendado, pero no había tiempo, que es sobre la cuestión de la vuelta de tuerca que se le está dando al canal de Paca Paca, el canal oficial.
Entonces, a raíz de toda esa polémica, hay un montón de material para debatir, para discutir. Aparece el hijo de Eliashev, que yo ni sabía que existía, trabajando toda esta cuestión de los análisis del discurso que tienen los dibujos animados y el anime en general. Y hace hincapié en esto que ahora se ha vuelto viral, que es el tema de el paca paca oficial. De esa discusión, en un momento determinado, en el canal del Gordo Dan, que se llama La Misa, o cómo es que se llama ahora, bueno, no me acuerdo, pero hay un debate de 3 pendejos, podríamos decir, tipos muy jóvenes, donde una de las directivas que sostienen, fíjate vos hasta dónde estamos llegando, ¿no?, en lo cultural, es que la derecha no se puede hablar de adoctrinamiento porque Occidente históricamente está alineado al capitalismo. Por lo tanto, el canal de Paca Paca, y en particular ese video que lo hace un loco que está en Utah y que es un mormón abogado y que tiene una mirada muy unidireccional, por lo tanto eso no es adoctrinamiento. Sí es adoctrinamiento cuando en las escuelas... Cuando le enseñás sobre San Martín, por ejemplo. Exacto. O cuando le enseñás sobre Fíjate la hasta historia qué argentina. punto, porque es gente joven, es gente que dentro de 5, 6, 7, 8, lo vas a tener como funcionario esos tipos. No, es que ya están como funcionarios. Bueno, de hecho, eso lo hacen con plata como funcionarios. No, eso sí, pero te estoy hablando de gente como por ejemplo la ex mujer de Triaca, que está manejando un capital determinado y se da el tupé de decir que en el Garrahan hay corrupción y curros. Sí. O sea, están dando vuelta, ya todo como una media, no es una cuestión de otro enfoque, otro punto de vista. Están modificando las coordenadas. O sea, eso significa posverdad. Posverdad significa que no existe nada que sea verdad. Bueno, ante esa confusión, por eso yo hablo de una crisis inédita. Vos no podés apelar ahora al razonamiento. No podés apelar a la discusión. De hecho, no hay discusión. No podés apelar a la lógica. No podés apelar al sentido común. Porque todo eso ha sido... Sí se puede apelar a ese bolsón de gente que hablábamos hace unos minutos, que todavía dentro de su ser... Bien, pero a esa gente, a ese ser humano potencial, vuelvo a repetir, para mí, y en esto coincido con un filósofo que yo sigo mucho, que es Silo, que lo he nombrado antes, él dice, estamos en la prehistoria humana. Todavía no hemos empezado la verdadera historia humana. Hasta ahora todos somos un proceso que iba, y estos tipos están queriendo frenarlo o revertirlo, iba en camino a ser humanos. O sea, para mí el ser humano es el que tiene una conciencia de sí tan clara que es muy difícil ser influenciado por cosas que no le convienen. Bueno, eso, y si te das cuenta, en el mundo no existe. Y ahora se está evidenciando por la manera que están manipulando. O sea, ese humano potencial, ese humano que todavía se duele por el dolor del otro, ese humano que todavía siente que habría que hacer algo para mejorar las condiciones de vida de todos, ese humano potencial necesita vías de canalización, que no son las viejas vías, que no son volver a construir un partido político, que no es que no, pero no es lo único, no alcanza, que no es solo tener una postura progresista, que está bien, pero no alcanza, que no es solo poner un comedor y darle de comer al que no tiene, que está bien, pero no alcanza, que no es solo juntarnos en el barrio a ver si defendemos la escuela, que está bien, pero no alcanza. Digo, hay que construir, y ese es el eje, y vuelvo a tirar el chivo, esta tarde, a las 6 de la tarde, de manera gratuita, el que tenga ganas de hablar de estos temas y buscar entre todos las herramientas que necesitamos construir, los esperamos, están invitados por Nuevas Fronteras, con el aval de la Biblioteca Popular. Ok, muy bien.
Vamos a un tema, gracias Manuel, esperamos tener algún tipo de repercusión con el tema del taller y bueno, ojalá podamos emprender algo para tratar de salir a pelearla. Lo vamos a emprender, lo estamos emprendiendo, eso también lo quiero decir. Lo que está por verse es el alcance que tengamos. Ok.